pequeños gestos pueden cambiar una vida. Para muchas personas, el dolor crónico no es una visita, es un huésped permanente. No duele la espalda, la cabeza o las articulaciones, duele también la libertad perdida. Pero siempre hay un faro de esperanza, los avances científicos, la atención integral, holística de cada ser humano. No se nos va a quitar el dolor, pero sí vamos a aprender a vivir mejor con nuestro dolor. Las unidades de dolor crónico son aliados estratégicos. Potencian la fuerza interna, abriendo un camino hacia la tregua, canalizando la energía no solo en soportar, sino en florecer a pesar de la adversidad. Soltamos el aire, hacemos la pausa y vamos con 3 en otra dirección, tomo aire para... La que ven es la unidad estratégica de tratamiento activo contra el dolor crónico. Es una de las ubicadas en toda Castilla y León y está en Ponferrada. Lo coordinamos por última vez con la respiración, tomo aire. Se puso en marcha en abril de 2025. Empiezo a girar. Llegamos a la extensión del brazo. Es un proyecto pionero, no experimental porque está basado en evidencia científica. Tomamos aire. Tomar aire en mitad de un sufrimiento constante, diario, que cambia la personalidad, los hábitos y que dificulta una vida plena y feliz. Los orígenes del dolor crónico son múltiples. Tenemos dos niveles de dos grupos que están nivelados según su funcionalidad. El dolor generalmente se presenta a nivel musculoesquelético, solemos tener mucho dolor de espalda, cervicales, hombros, rodillas, cosas muy habituales. A veces tenemos un dolor más de tipo reumático que es más generalizado, como se da en la fibromialgia. Hablamos de dolores múltiples que no están muy correlacionados con problemas artrósicos o problemas a nivel musculoesquelético, pero es verdad que también se presenta mucha migraña. Estamos planteando hacer monográficos, sobre todo con la migraña, porque es un dolor bastante parecido en cuanto a las bases del problema que se presenta en fibromialgia o dolor crónico. Hablamos de una sensibilización central, pero más adelante haremos este grupo monográfico. Las sesiones se realizan en el Centro de Salud Ponferrada 4. La evidencia científica habla de muchas técnicas, incluso la imaginaria en movimientos. Imaginariamente hacia la izquierda, soltando el aire. Lo que hacer primero, antes de realizar los movimientos, es observarlos, imaginarlos. Es medicina basada en la evidencia, entonces tenemos que hacerles unas pruebas y una batería de test para saber cómo están antes del proceso y luego valorarlos después del proceso, a los 6 meses y al año, ¿no? Para tener realmente datos objetivos de cómo están. Y una vez descartar banderas rojas y que no haya ningún problema orgánico, ¿vale?, es cuando entran en el programa. Ojo, que cuando digo que no haya banderas rojas y nada orgánico, su dolor es real, no están obsesionados con el dolor es el protagonista de sus vidas, no pueden hacer que no les duela, porque la elaboración del dolor es inconsciente y sobre todo no es culpa de ellos. Entonces cuando tú les hablas de esto, las lágrimas empiezan a brotar porque nunca nadie ha validado su dolor. Las clases a las que asistimos son de fisioterapia, educación en neurociencia del dolor. El paciente tiene que comprender que a veces alteraciones funcionales del sistema nervioso están implicadas y que no siempre se relaciona directamente con una lesión estructural. Cargar en un pie mientras sentiremos la tensión o la imaginaremos, la tensión del aductor del lado contrario. Desde la neurociencia, la fisioterapia se convierte en una terapia de aprendizaje que ayuda al paciente de alguna forma a desaprender el dolor, que el sistema nervioso vuelva a percibir el movimiento y la vida diaria como una actividad segura. Pues mira, los pacientes mejoran sobre todo en la pérdida del miedo a moverse, que es una cosa que han ido desarrollando a lo largo de los años con el sufrimiento del dolor crónico.
También mejoran bastante, puntúan mejor en las, vamos a decir, funcionalidades sociales, no solo las funcionalidades físicas. Se encuentran con más ánimo, dicen que vienen con ganas de participar, están viendo algún cambio también en su hábito de salir a la calle, de recuperar cosas que les gustaban. Y todo esto es muy importante, no solamente medimos la fuerza, la flexibilidad o la resistencia, sino estas cosas que para ellos son calidad de vida. ¿Es el pie derecho o el pie izquierdo? ¿El pie izquierdo o el pie derecho? Ella es Cruz González Gómez, sufre dolor crónico, al igual que sus compañeros. Esta unidad ha sido una verdadera válvula de escape. Derecha, talones, atrás. Mi problema se inició hace 29 años en Valladolid, se me durmió la mitad del cuerpo y luego tengo dolores constantes todo el día y son inespecíficos. Tan pronto me duelen los dientes como me duele un pie y son dolores que no te dejan moverte. Y después del dolor, al día siguiente, yo me encuentro un moratón. Por eso no estamos bien, pero estuvo guay lo de que marcaste el tiempo del aire y eso me ayuda mucho. Mi médico de familia, que lleva muchos años tratándome, que es la doctora de Cabañas Raras, bueno, pues me llamó porque tuvo un proceso de fibromialgia bastante fuerte, inmovilizante, y me llamó. Y me dijo, Cruz, me gustaría que fueses a ver a esta gente al centro de salud de Cuatro Vientos, que están iniciando una nueva cosa para el dolor. Dando la circunvolución, vamos ahora. Cruz ya está consiguiendo resultados ante circunstancias que antes prácticamente la inmovilizaban. Yo por las mañanas, cuando me levanto, me tengo que levantar para ir a trabajar bastante tiempo antes, con unas migrañas horribles, pero que es una migraña que no te deja llegar a la cafetera, te mareas todo del dolor. Bien, pues esa migraña ahora es más pequeña. Muchos se preguntan que hasta qué punto puede llegar la administración y la ciencia para evitar el dolor crónico. El consejero de Sanidad de la Junta y el responsable autonómico del servicio se han interesado por conocer el avance de esta unidad en Ponferrada, dejando claro que sí se puede superar el dolor, buena medida, más allá del fármaco y de los efectos secundarios. Realmente con esta nueva manera de afrontar el dolor, es una manera que no se trata el dolor, se trata al paciente con dolor, eso es importante verlo, es decir, se tratan todas las condiciones que rodean lo que se dice una concepción holística y biopsicosocial del dolor, todas las condiciones que rodean al paciente que tiene dolor, evita precisamente en gran medida ese problema tan importante que es el consumo de fármacos para el dolor. Este proyecto piloto, que nace con fisioterapeutas, se va a ampliar a otras disciplinas médicas en las que también se han depositado enormes esperanzas para evitar el sufrimiento que causa el dolor crónico. Para profesionales en médico, enfermería también, salud mental, ¿vale? Y aparte los fisioterapeutas, que también en principio hay un aumento de plantilla de fisioterapeutas. El propio presidente de la Junta de Castilla y León se ha interesado por este nuevo proyecto neurocientífico con evidencias en el mundo de la medicina. Ha visitado las instalaciones de la Unidad del Dolor Crónico en León, donde ha hecho anuncios, donde no ha querido olvidarse la administración de aquellos y aquellas que lo padecen fuera de las grandes capitales. Queremos llegar a Segovia, a Soria, a Zamora, a Salamanca, pero también queremos, como decía antes, ambicionar aquí, por ejemplo, en la provincia de León, llegar a Bembibre o a Fabero, llegar a La Bañeza o Astorga, en definitiva, llegar al mundo rural, no solo quedarnos en las grandes ciudades. Bajo el dominio persistente del dolor crónico se busca el faro de la ciencia, evidencia rigurosa que desvela los intrincados caminos de la neuromodulación y la regeneración. Hay una esperanza palpable en los datos, comprender para silenciar la señal incesante.
Yo creo que esto es un clavo al que agarrarse, una nueva luz, porque por primera vez podemos dar salida a este tipo de pacientes, que además cuando vamos a los centros de salud, ¿no?, les preguntamos a los médicos y ellos están totalmente frustrados porque no tienen herramientas para este tipo de pacientes. Un paciente que viene 200.000 veces a tu consulta y que encima no le puedes ayudar. La esperanza en una mejoría no es medible, no lo puede prometer la ciencia, pero sí aportar evidencia científica. Entre el 50 y el 70% mejoran sus circunstancias vitales. El dolor cede y la vida se levanta. Estamos viendo bastante mejoría y también se disminuye la asistencia, la presencia en las consultas, que es uno de los motivos principales de acudir al médico de cabecera. Quienes lo sufren han recuperado la esperanza en la ciencia. Un salto entre estar sometidos al dolor de forma continua a un control de este visitante permanente en sus vidas. Están enseñando a gestionar y a mover cosas que no sabíamos ni que se podían mover, y a estimular nuestro cerebro de otra manera para que perciba el dolor de otra manera. El dolor crónico es un poema cruel que el cuerpo recita sin fin, y la ciencia, su lectora más atenta, busca en cada verso la clave para reescribir un futuro en calma.